Buenos días, hermanos, hermanas. Estaba recordando esta canción de volver a confiar en el Señor. eh, Sus promesas siguen en pie. Esta mañana quiero invitarles a pensar en un relato de los evangelios desde una mirada narrativa eh, que habla un poco de la alimentación de los 5.000. Pensando esto como una propuesta de Jesús también, para, como parte de la respuesta de Dios a una nación y a una humanidad en crisis. El relato de la alimentación de los 5.000 está en los 4 evangelios, ordenados de acuerdo al interés de cada uno de los autores. De hecho, hay dos alimentaciones de 5.000 y de 4.000 en los evangelios, los evangelios sinópticos básicamente, que dan cuenta de una intención teológica detrás. Una alimentación es dada en la geografía judía y la otra alimentación de los 4.000 está más bien pensada en el lugar gentil. Eh, Antes de la alimentación de los 5.000 hay un relato en el Evangelio de Marcos muy potente, que es la muerte de Juan el Bautista, amigo de Jesús, aquel que preparó el camino, como dijimos en el sermón del día domingo, y que nos invita a revisar en dónde depositamos nuestras confianzas. Y Juan el Bautista muere de una manera muy violenta frente al capricho de una adolescente que sensualmente embriaga también a su padrastro Herodes, y, y Herodes le ofrece lo que ella quiera y ella le pide la cabeza del Bautista. Un hombre tan íntegro muere de una manera tan infame, tan injusta, pudiéramos decir. Y en ese contexto, Mateo nos dice que se le avisa a Jesús esta noticia y él está muy conmovido y queda, como cualquier otro ser humano, muy complicado emocionalmente y quiere estar solo. Marcos dice que le pide a sus discípulos que vayan a descansar un rato. Esta necesidad de hacer un duelo, de hacer un llanto oportuno, de sentirnos agobiados como tal vez algunos de nosotros están ahora. Sin embargo, cuando tratan de descansar hay una cantidad de gente que les está siguiendo que hace insostenible que se tenga un espacio de privacidad, como tal vez a algunos de nosotros nos pasa hoy día, que a pesar de estar en nuestros hogares no logramos tener el descanso necesario porque el trabajo se nos multiplica. En el caso nuestro, por ejemplo, mis hijas tienen que rendir en la universidad, en el caso de mi esposa tiene que seguir trabajando y en mi caso tengo reuniones gran parte del día y tengo una cantidad de mensajes que no he podido responder todavía. Pero planteo esto porque hay momentos en que uno necesita descansar, pero hay momentos de crisis como estas que a veces uno tiene que redoblar sus esfuerzos y armarse de ánimo y fuerzas en el Señor. Pero lo que quiero invitarles hoy día a ver es una mirada alternativa de lo que significa esta multiplicación. El texto utiliza algunas imágenes en los evangelios como elementos narrativos que para nosotros no son del todo evidentes. Por ejemplo, para los judíos era muy interesante cómo usaban los números. En el caso de este relato, por ejemplo, está el 5 y 2, que la suma da 7, la idea de la perfección, la idea de la totalidad. Y en el caso del 12, por ejemplo, es que permanentemente cuando se usan los evangelios se evoca a la nación de Israel, es decir, a toda la nación. En ese sentido, y por eso también es que Jesús, si bien tiene muchos discípulos, se habla de los 12, que evoca a toda la nación en general, a todo el pueblo de Dios. En ese contexto, cuando está la imagen de Jesús intentando descansar, pero que viene la multitud, se plantea un hecho muy particular que está conectado con otro momento en que los números se están usando. Tanto Mateo como Marcos han puesto anteriormente, por ejemplo, a propósito del número 12, la idea de una muchacha que está aparentemente muerta o está muerta, y hay un hombre que pide que Jesús vaya a verla y le ayude. Esa muchacha tiene 12 años. Y al mismo tiempo, mientras va a sanarla, hay una mujer que tiene una enfermedad hace 12 años de flujo de sangre y toca a Jesús. Son situaciones muy complejas, muy extrañas, pero que están en un mismo relato y que hablan de cómo la nación entera o está muerta o está enferma y necesita la intervención del Señor. Bueno, después del relato de Juan el Bautista, está este hecho de una multitud que le sigue, de casi 5.000 hombres, no están contados las mujeres y los niños,
Y ya llega la hora en que tienen que ir a descansar y los discípulos le piden a Jesús que envíe a la gente a descansar porque tienen hambre. Y Jesús entrega una sugerencia que es muy ilógica desde el punto de vista organizacional. Dice, denles ustedes de comer. ¿Cómo es posible que ellos hagan eso? Es como si de pronto la mayoría de nosotros, por ejemplo, en el día de hoy estuviera pensando que todas las soluciones vengan desde los estados gubernamentales, desde las políticas públicas, que deben hacerse algunas de ellas. Sin embargo, también es como si Jesús nos dijera, ayuden ustedes en algo. ¿Cómo ayudar en este día? Y más allá de lo milagroso con lo que comúnmente se observa este relato, hay una idea muy hermosa que es que eh, otro evangelista nos dice que es un niño el que tiene 5 panes y 2 peces, muy poco, pero que en su totalidad, el número 7, ¿no? Da la idea de que este niño en su inocencia entrega lo que tiene, o todo lo que tiene, y el maestro hace algo muy interesante, no solo invita a que la gente se recueste, sino que también dice que toma estos elementos, los bendice, los parte y los entrega a los discípulos para que ellos lo entreguen a otros, o en este caso a la gente hambrienta. Esa es la figura de la Eucaristía, de la acción de gracias o de la Santa Cena, como también conocemos nosotros. Tomar el pan, bendecirlo y repartirlo. Algo que esperamos mañana jueves hacer entre todos a través de la transmisión en vivo que vamos a hacer, como un símbolo de recordar que Dios está con nosotros, pero que por otro lado la respuesta también está en nosotros, sustentado en este ejemplo. Dice la escritura, el relato, que cuando se reparte sobraron 12 cestas. Oh, casualidad, ¿por qué 12? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 13? Incluso alguien preguntaría de dónde salieron las cestas, si lo que se multiplica solo es el pan y los peces. ¿Se multiplica también la cesta donde el niño andaba trayendo esos elementos? ¿O es que hay una idea distinta que a veces pasa por defender lo milagroso? Dejamos de ver otro elemento milagroso también, que es el siguiente. Cuando todos nosotros, al igual que un niño, confía en la palabra de Dios y que la respuesta viene de Dios, está dispuesto a darlo todo para que todos tengan lo necesario para enfrentar la crisis. Sobran 12 cestas. Toda la nación es cubierta en el símbolo. Cuando un niño, cuando tú y yo estamos dispuestos a compartir lo que tenemos. Amigos, esta crisis va a demandar mucho de nosotros y hemos orado y hay llamados al ayuno y me parece muy, muy bien que así sea. Pero lo que quiero hacer en esta Semana Santa y lo que he tratado de convocar es que ¿dónde están puestas nuestras seguridades? Y podemos decir románticamente en Dios. Yo mismo trato de alimentar mi mundo interior y me gusta cantar. Por amor a ustedes no lo hago en público. Pero es algo más que sencillamente evocar a Dios en nuestra espiritualidad interna, sino en confiar de tal manera en Él que estemos dispuestos a entregar nuestros 5 panes y 2 peces para que alcance para todos. Lo peor es cuando tú y yo en medio de las crisis acumulamos y no somos respuesta para los demás. Hay momentos difíciles. Juan el Bautista murió y a veces no tenemos el tiempo de poder llorar como quisiéramos llorar. A veces tenemos que ser parte de la respuesta y salir de nuestro pasivismo para tomar acciones concretas que puedan contribuir. Amigos queridos, Dios nos dice que la respuesta está en Él y en nosotros. Lo único que Dios quiere son los insumos necesarios para hacer un milagro nuevo en nuestro país. Dios quiere que como niños entreguemos nuestros 5 panes y 2 peces. Él los va a tomar y los va a multiplicar, porque cuando todos comenzamos a dar, todas las necesidades pueden ser cubiertas. Esta es parte de la propuesta de Jesús, una propuesta diferente, que evoca no solo a confiar en Dios en lo abstracto, sino en decisiones concretas que promuevan el bien común. Confiemos en el Señor, sigamos sus caminos. Mañana hablaremos de otro elemento de la persona de Dios que es necesario revisar desde la propuesta de Jesús. Confiamos en Él y esperamos que estas reflexiones puedan bendecir nuestras vidas, pero también puedan desafiarnos a confiar en lo concreto en nuestro Señor. Gracias por este tiempo, por sus comentarios, por compartir estos videos. Que Dios nos bendiga y nos volvemos a encontrar mañana, si Dios así lo quiere.